Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Artistas guatemaltecos, Mendel Samayoa. Y para ello nos acompaña un artista muy reconocido que se llama Mendel Samayoa. Él es pintor y es un guatemalteco que ha puesto el nombre de Guatemala en alto tanto en Guatemala como en otros países, ¿verdad? Bienvenido, Mendel. Muchas gracias, Jackie. Aquí a las órdenes. Bienvenidos todos a este programa y contentísimo de que le den un pedacito a la cultura que también nos agrada mucho y nos alegra. Gracias. Y también tenemos a Cecilia Santamarina, que ella es una curadora que también está poniendo el nombre de Guatemala en alto. Ella trabaja con varios pintores y artistas. Bienvenida, Cecilia. Muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes y aún por medio de estos nuevos medios y esas tecnologías, entrar un ratito a tu estudio y también al estudio del artista Méndez Samayoa, pues me parece genial. Yo generalmente trabajo desde Londres, pero hoy los estoy saludando desde la hermana República de Costa Rica, que se siente bastante cerca, pero igual es otro país y buenísimo poder tener esas tecnologías para estar cerca de ustedes hoy. Sí, la verdad es que gracias a las tecnologías hemos podido llegar a diferentes países, hemos podido conectar y también transmitir ideas. Ahora vemos, Mendel, que usted tiene muchos años de estar en el mundo artístico. Cuéntenos cómo es que comienza esa historia detrás, que hay detrás de Mendel Samayoa. Pues, a ver, un artista profesional se fabrica con el tiempo, con estudios, con academia y con muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Pero yo sostengo y vengo de una filosofía que dice que todo ser humano es un artista en potencia. Cuando uno ve niñitos jugando, realmente están jugando al arte, o cantan, o bailan, o pintan, o juegan plasticina, que es escultura, etcétera, etcétera. Entonces, el arte es inherente al ser humano. Y en algunos casos, a algunos nos propiciaron el ambiente correcto para desarrollarnos como profesionales y en otros casos, tal vez me atrevería a decir, coartaron su creatividad diciéndole, pues eso no se hace así, o qué feo bailás, o qué feo cantás, y tal vez el niñito podría haber sido un gran cantante, pero ya no le gustó que le dijeran que qué feo, pero tal vez porque no cumplía las expectativas de la familia, no sé, es una anécdota tal vez como ejemplo. Pero en mi caso, pues sí, me apoyaron. Tuve la suerte de tener papás sensibles al arte, entonces pues fui desarrollando mi trabajo a través de diferentes técnicas como dibujo, siempre pintura. La pintura siempre estuvo como en mi ámbito desde bebé, desde niño, con los famosos crayones de cera, las acuarelas, qué sé yo, todo lo que hemos jugado todos los niños y lo que nos ponen a hacer también en cualquier colegio, en preprimaria, ¿verdad? Que en realidad es arte. Entonces, son mis primeros recuerdos eso, pero me fui desarrollando gracias al apoyo. Cuando digo apoyo son como estímulos en realidad, ¿verdad? Mire, hijo, pues usted es el encargado de hacer pues la tarjeta de felicitación para su abuelita. Bueno, entonces uno hace la tarjeta, pero en realidad lo que está pasando en el cerebro es que uno se está viendo estimulado positivamente para hacer eso y alguna otra cosita más. Entonces, pues me fui en esa línea, trabajé mucho durante mi juventud, me acuerdo que pintaba, hacía, dibujaba más bien cómics, dibujaba historietas, hacía maquetas, jugaba mucho a contar historias. Se desarrolló en dos líneas, una que me dediqué a la cinematografía un tiempo y dos que nunca abandoné la plástica y mi manera, digamos, manual, por decirlo de alguna manera, como un pincel o un lápiz, de ver la vida y trasladarla a papel. Eso, eso genera en una búsqueda, digamos, de las escuelas de arte ya en secundaria y me acuerdo perfectamente que fui a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, estamos hablando de los 80, pues estábamos en guerra, habían bombas por todos lados, guerrilleros, ejército, golpe, etcétera, etcétera. Entonces la escuela estaba en muy malas condiciones, pues no quise estudiar ahí porque vi que realmente era un lugar bastante oscuro, bastante
pobre en el sentido de que no recibía apoyo, no quiero decir que pobre en sus maestros, sino que había mucha carencia. Y la segunda opción, pues era arquitectura, entonces me meto a la universidad, a la Facultad de Arquitectura, y obviamente siempre como destacando en la parte de dibujo y de diseño, ¿verdad? Porque eh, realmente un artista no se mete a una facultad de arquitectura a aprender a construir, cosa que definitivamente aprendí y agradezco y me sirve mucho, pero mi intención era artística. Entonces, estando en la facultad de arquitectura, trabajando, me acuerdo que generé una empresa en donde lo que hacíamos era escenografías para eventos, para comerciales de televisión. Estamos hablando de los 80, insisto, era muy precario todavía todo, pero hacíamos escenografías para eventos, para películas en el sentido de los comerciales de televisión o pequeños documentales. Y también en la Facultad de Arquitectura fue cuando hice mi primera exposición, por decirlo de alguna manera. Expuse en la facultad, expuse en el Palacio de los Deportes y después ahí creo que hay una génesis importante dentro de mi carrera, que es que empiezo a vender obra en el sentido de que los cuadros que expuse en la facultad o en el Palacio de los Deportes pasaron a un restaurante en la zona 10 de el dueño de un restaurante me compró un cuadro y después me dijo, y pone aquí todos los demás a ver si se venden, y efectivamente se vendieron. Excelente conocer esa historia que hay detrás, Mendel, porque nos hace concientizarnos de cómo es que tratamos a la niñez y a la juventud, cómo le vamos creando ese espacio para que ellos puedan poner su creatividad a andar y darles el apoyo para que ellos puedan generar esas habilidades y ver si es eso lo que se quieren dedicar, ¿verdad? Entonces tenemos que irlos apoyando siempre con esas expresiones positivas hacia ellos, hacia las obras que ellos van realizando para que puedan seguir generando ese desarrollo cultural, ¿verdad? A través del arte y que puedan seguirse haciendo ya adultos exitosos en lo que ellos quieran dedicarse, ¿verdad, Mendel? Ahora vemos entonces que usted tiene esta exposición de arte que se llama Relatos Escondidos, que está actualmente. Cuéntenos su experiencia, nos ha dicho entonces de que pasó de la pintura a la escultura. Cuéntenos esa experiencia. Pues fíjese que yo pienso que la escultura siempre ha estado, y por eso se llama Relatos Escondidos la exposición, porque la escultura siempre estuvo escondida dentro de mi pintura. Yo soy un pintor expresionista, pero también un poco matérico. Cuando se habla de pintura matérica es porque tiene cierto relieve, el canvas no es una tela lisa, y en el caso de, por ejemplo, los hiperrealistas, eh, cuanto más lisa mejor, incluso le ponen varias capas de blanco y el blanco lo van lijando y lo van afinando hasta lograr una superficie perfectamente lisa, porque necesitan ser hiperrealistas y necesitan que cada brillo, cada rubor en un rostro sea muy cercano a la realidad. En el caso mío, no. En el caso mío, pues ataco este canvas con texturas, generalmente de encajes, de textiles, y hago que mi pincel aborde el canvas de una manera en donde no estoy en total control, de una manera un poquito accidentada, un poquito sorprendente para mí mismo. Entonces, si te das cuenta, pues hay una búsqueda del volumen desde la pintura. Luego, te puedo contar que recibí clases con Halfon, recibí clases con Itziar Sagone, que era en aquel momento pupila del maestro Carlos, y finalmente el año antepasado, o hace 4 años por ahí, me decido a recibir un último taller con Sebastián Barrientos, que es un gran escultor y gran amigo mío, a quien le dediqué esta exposición, en donde llego a descubrir que todo lo que he estado haciendo y todas las esculturas que hacía antes en arcilla y algunas en materiales encontrados, por ejemplo, todo esto respondía a que llevaba adentro la escultura también. Entonces, con Sebastián descubrimos una faceta en mí, la pongo en práctica, o sea, yo me metí al taller para hacerlo, no solo para aprenderlo, ¿verdad? Todo lo que yo aprendo lo trato de poner en práctica, y surge una figura durante el taller con él que viene de mi pintura. La figura se llama El Convitón
Entonces, en este momento, en la Galería Mayari Rojas, exhibo un cuadro en donde surge por primera vez este personaje en pintura. Pero ese personaje, al recibir el taller con Sebastián, se convierte en escultura. Y luego esa escultura, pues le agrada a mucha gente, tanto que un amigo me dice, pues yo la quiero, mandemos a hacer el molde, porque es escultura clásica con molde. Y después de ella se desarrolla toda una serie de posiciones del mismo personaje que se llama el convitón. Y en este momento se están exhibiendo 4 posiciones en 2 diferentes materiales, de tal manera que hay 8 o 10 esculturas en la galería acerca de este cuadro originado en el 2021. Y por aparte tengo otra colección de esculturas, que son otras 4, que son totalmente distintas, que no tienen nada que ver con la pintura del convitón. Qué excelente, entonces conocer cómo va sucediendo el tema de relatos escondidos, ¿verdad? A través de la pintura, la escultura y utilizando también el tema de sostenibilidad al utilizar diferentes telas ya reutilizadas, ¿verdad? Para poderle dar diferentes texturas a la obra. Ahora vemos, Cecilia, que ahí es donde entra usted como curadora. ¿Cómo es que trabaja de la mano con Mendel Samayoa en esta exposición? Bueno, pues excelente pregunta, gracias. Para mí es importante realzar que no es común que un artista tenga esa capacidad de elocuencia como la que tiene Mendel. Hay que resaltar que no lo mencionó, pero también ha sido profesor y maestro universitario por mucho tiempo y eso genera otras generaciones con intereses hacia lo que él pueda enseñar y definitivamente es de apreciar en este caso que él sea capaz de expresarse, explicarnos, compartirnos. Digamos, eso no lo debemos esperar de todos los artistas y ahí es en donde entra la parte tal vez curatorial un poco. Nuestro trabajo como curadores varía dependiendo del proyecto y del artista con quien se está trabajando. En mi caso, pues tengo el súper honor de trabajar con Mendel desde hace ya más de 15 años. Eso me hace muy, estar en una posición muy privilegiada, dado que como también soy muy estudiosa y muy acuciosa y muy curiosa, pues sí tengo mucho conocimiento respecto de su desarrollo como artista. De esa cuenta, entonces, cuando Mendel empieza a experimentar con los volúmenes, que sí, ya lleva ratito de estar tal vez haciendo experimentaciones con curiosidad, con diferentes materiales, pues yo siempre lo veo con buenos ojos y siempre le digo, como a otros artistas también, bueno, sigamos explorando y se regresa de nuevo al lienzo y toda esa experiencia y toda esa experimentación con los materiales enriquece definitivamente su pintura. Sin embargo, de 3 años para acá, como lo menciona, que ya se fue como más en serio con los talleres de Sebastián, ya se ve como un enfoque en él más directo, más dirigido, más intencional. Y bueno, ya el resultado que está hoy expuesto en Galería Mayari Rojas habla por sí solo. Entonces es lindo ver cómo, por un lado, se mencionó hace un momentito el estímulo, ¿verdad? Que alguien te diga qué bueno lo que estás haciendo, sigue adelante. El otro estímulo o esa interacción con el público que es yo quiero la obra y me la quiero llevar y la compro, pues que también son señales más contundentes aún para alguien que está produciendo arte la apertura, ¿verdad? Que mencionaba Mendel del espacio, ponerlo en mi casa, ponerlo en mi restaurante, en mi galería, hoy por hoy en una de las galerías más importantes de la región. También son señales y son lenguajes importantes, pero también el curador, en mi caso, que yo no soy una persona que trabaja para un museo o para una galería o solo para un artista, trabajo con muchos artistas y con muchos espacios distintos. El trabajo del curador para el artista es, mira, yo pienso que esto va más por este lado, ¿verdad? Un poco atrevimiento de decir, editemos esto o elijamos estos 4 en vez de 6 o sabes que agreguemos otro más porque se nos queda corto el lenguaje, esa mirada exterior, ¿verdad? Pero sí, aunque no suene muy común, pero es una mirada experta, digamos, una mirada experta en su trabajo, en el caso de Mendel, en el trabajo de él, combinada con mi experiencia en todo el mundo, en todas las galerías que voy, en todos los museos que voy, en los estudios abiertos, el lenguaje, digamos, el universo que yo puedo manejar con la curiosidad de investigar constantemente artistas vivos que están produciendo, me permite venir y decir, mira, Mendel, esto de verdad es especial, ¿verdad? Con propiedad.
Entonces, esa mirada experta es una de las funciones que a veces como curadores podemos aportarle a los artistas. Y luego, pues obviamente hay otros temas en donde convergemos ambos como productores, por ejemplo, que también tiene que ver con la logística de cómo armar un proyecto o cómo estratégicamente venir y decir, bueno, es el momento de hacer esto. Y ahí es donde encontramos alianzas, espacios adecuados. El caso de Mendel, pues ha sido genial porque he tenido la oportunidad de que participe en colectivas que yo he formado con otros artistas o trabajos de él solo también, experimentaciones inusuales, como una instalación que también fue una exploración escultórica que hicimos en el edificio Avia, justo terminando la pandemia, ¿verdad? Que fue como la primera instalación que se colocó en ese semejante lobby gigantesco y pudimos trabajar ahí. Entonces, esa exploración, de repente el artista está enfocado en su creación, en sus materiales, en su investigación y a veces pues toma un curador como yo, el estilo de curación que hago yo, que le ven que le digan, hombre, saquémoslo, pongámoslo en un gran lobby o invadamos esta calle, ¿verdad? Que lo he hecho con otros artistas o pues buscar esa creatividad para acercar al público al artista. Excelente ver entonces el trabajo en conjunto entre el artista y la curadora, en donde se logra esa crítica constructiva y lograr conectar con el público y el artista como tal, ¿verdad? Y ahí me encantó lo que usted dijo de que Mendel, que es muy elocuente y que ha dado clases en la universidad, tal vez Mendel no lo sabe, pero está haciendo una labor social, apoyando a artistas emergentes que después van a poder utilizar toda esa experiencia que él está compartiendo en la universidad y apoyándolos a ser mejores profesionales también. Y eso es lo que deben de hacer los profesionales también, compartir esa experiencia con las futuras generaciones. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Mendel, hemos estado hablando entonces de la obra de Relatos Escondidos, nos has contado la historia que hay detrás y toda su experiencia que ha hecho profesionalmente, ¿verdad? Porque ha tenido diferentes labores, tanto como profesor, como artista, como escultor, como cinematográfico, diferentes sombreros ha tenido Mendel. Pero cuéntenos entonces cuánto tiempo le tomó esta exposición de arte de Relatos Escondidos. El trabajo de exponer siempre es un poquito salirse de la rutina del artista, porque en general, pues el arte es bastante introspectivo, o al menos en mi caso. Entonces paso días enteros en soledad, la cual disfruto muchísimo, y creando, pintando, en este caso esculpiendo, modelando. Y ese es el trabajo, le podríamos decir, en el caso de esta exposición que me estás preguntando, es el trabajo de mesa, el trabajo de creación, el trabajo de dar a luz cosas, ¿verdad? Como el parto. El trabajo de parto debe haber durado unos 6 meses, 9 meses por ahí, parir todas estas figuras. Luego viene el trabajo de producción, que es que tú trabajaste todas estas figuras, pero ahora hay que hacerle sus moldes, hay que fundirlas, hay que colocarlas en una base, hay que pintarlas, hay que intervenirlas. Y eso podríamos decir que tomó tal vez unos 3 a 5 meses el trabajo de producir todas las piezas para que estén listas para una exposición. Luego vino la visita de Cecilia, que vino de Inglaterra a Guatemala, junto con Mayari, que pues vive aquí en Guatemala, pero es la curadora de la galería donde yo debo exponer. Visitan mi estudio y empiezan justamente a curar todas las esculturas que les presenté y me dan sus opiniones, me dan su feedback, que es importantísimo para mí. Un poco lo que dijo Cecilia es ciertísimo, ¿verdad? Uno necesita una voz exterior que le dé la opinión que uno no puede tener sobre su propio trabajo. Pues ya sé, ya lo explico muy bien. Entonces, de esto nace la ansiada exposición. Creo que fue hace 4 meses por ahí, 4 meses o más, en donde ya ponemos como una meta, ¿verdad? Tal vez va a ser por ahí por mediados de año. Me dice Mayarillo, te voy a dar la fecha, que tengo disponibles estas y estas. Y entonces a partir de que ya tienes como el ok de las curadoras, empieza la tercera fase, que es el trabajo más, ¿cómo pudiéramos decir?
más de generar un evento, de generar una experiencia. Y es bueno exponer también todo ese esfuerzo que hay detrás de cada obra, porque nosotros a veces solo miramos las obras ya expuestas en una galería, pero hay un esfuerzo detrás, un trabajo en equipo y tiempo que toma para generar cada obra. Ahora vemos, Cecilia, la importancia de que diferentes instituciones, organizaciones o empresas también puedan trabajar de la mano con artistas, en donde se puedan crear esas alianzas y poder dar a conocer diferentes obras de artistas. Por ejemplo, he visto centros comerciales que tienen exposiciones de obras o también empresas o también como contaba Mendel, de que su tío dejaba que también pudiera él poder poner sus cuadros en exposición para que otras personas lo vieran. ¿Cuál es esa importancia de crear esas alianzas y que más personas vayan creando también en el arte, de que vayan apoyando el arte de diferentes maneras? Mira, estuvimos hablando mucho durante esa reunión que menciona Mendel en el estudio con Mayari y en otras oportunidades y con otros curadores también que tengo la oportunidad de trabajar, que es importante formación de criterio. Entonces, ¿cómo formamos el criterio o el gusto o esa costumbre de ir haciendo una mejor apreciación, digamos, del arte, en este caso del arte que se le llama Fine Arts? Es un trabajo bien completo, bien curado, profesionalmente desarrollado. ¿Y cómo hacemos para que una persona que realmente tal vez no tenga tanto acceso a aprender al respecto de eso diferencie, por ejemplo, entre una escultura propiamente hecha y una cosa que es una decoración, por ejemplo? Entonces, la forma de llegar a esa mejoría o una apreciación que te da también más placer y más gusto, realmente es exponer más a las personas a este tipo de trabajo. Y en ese sentido, creo que es importante que los espacios que ya existen, infraestructuras o locales que ya existen, puedan tener la apertura para que los artistas y los galeristas profesionales expongan a estos artistas profesionales. Digamos, no se trata de poner un montón de acuarelas de unos niños. Eso es otra función que también es genial. Pero en el caso de poder acercarnos al público y formar un criterio más crítico y más exigente, que a mí me gustaría que fuéramos más exigentes los guatemaltecos para los artistas, significa abrirnos a trabajar en conjunto, profesional con profesional. Es decir, si tenemos un espacio hermoso en un lobby de un hotel o en una escuela o en una academia o hasta incluso en un espacio comercial, ¿por qué no aliarnos con un profesional de las artes, con un curador profesional o curadora, con un galerista profesional, para que brinde a los artistas profesionales un espacio seguro donde colocar sus piezas? Porque también eso es otro tema importante, ¿verdad? Tenemos que tener el cuidado de que las piezas artísticas de los artistas profesionales estén a la vista, pero con una seguridad, con una dignidad, una iluminación adecuada. Es decir, no es nada más de colocar las cosas donde pase la gente, ¿verdad? Sino que sí hay que tener los cuidados necesarios, pero yo pienso que ya estamos en posición como país de generar alianzas entre galeristas profesionales, curadores profesionales, y así entonces poder servirle al público el material de más alta calidad con el que cuenta el país. De esa manera formamos un poco el criterio de ser más exigentes, de ser más críticos y por otro lado, importantísimo, darnos cuenta que sí tenemos, aun si fuese en una cantidad menos que en otros lugares, que sí tenemos maestros de la calidad total de venir y ganarte una bienal en Buenos Aires, como el caso de Ana Lorena Núñez, de ganar una bienal en Londres, como el caso de Silvia Tenenbaum y Diego Olivero. Sí, y entonces es necesario crear esos espacios en donde se pueda exponer el arte de una manera segura, que tenga los elementos necesarios como la iluminación, en donde la persona puede estar delante del arte, pero también al mismo tiempo se puede cuidar el arte de que no le va a pasar nada, ¿verdad? Y que también se pueda ir generando ese desarrollo cultural en la sociedad. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Ahora, Mendel, ¿cuál sería los pasos a seguir de Mendel Samayoa? ¿Qué proyectos vienen más adelante? ¿Qué podemos esperar de los proyectos que usted pueda hacer como artista? Me parece que el trabajo del artista, la mitad es crear y la otra mitad es administrar la creación, ¿verdad? O sea, para tener
un buen inventario, tener un buen profile, tener una buena oferta, tener buenas fotos de la obra, tenerlas clasificadas, poder mandar un currículum, poder mandar una hoja de vida, poder mandar un resumen, tener fotos de ti mismo para que te conozcan y saber con quién están hablando. Todo esto es muy administrativo, es muy gerencial, si quieres verlo tú desde la parte empresarial, aparte de la creación. Entonces, si uno lleva como esta especie de doble vida en orden o en lo menos caótico posible, lo mejor, surgen proyectos a cada rato, surgen proyectos en todo el tiempo. Y te voy a confesar que tal vez de los proyectos que hablamos con Cecilia, hacemos el 30%. Y los demás son proyectos que se nos ocurrieron y que por A o B razón inteligente o emocional no se hicieron. Pero son ideas igual y son proyectos a los que les ponemos cariño. Y bueno, vamos a mandar una aplicación a una residencia en Italia y de repente surge la exposición de escultura y la residencia en Italia hace 2 años ya pasó, pero de igual manera son proyectos que están moviendo constantemente lo que llamo yo y que Cecilia se refiere con mucho cariño, que es el estudio La Escondida. El estudio La Escondida, que es mi estudio, que ven atrás, no es solo un espacio, no es solo una bodega desordenada de artistas, sino que es una empresa. Muchas gracias, Mendel y Cecilia, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo, por darnos a conocer diferentes perspectivas del arte, ¿verdad? Y que vamos conociendo más al artista y todos esos desafíos que va afrontando. Y ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno